La Comunidad de Madrid es la que creo que Cataluña tiene más centros privados, pero la Comunidad de Madrid es la segunda. Y incluso se aumenta el presupuesto, creo que ha pasado de un 8 a un 11% el presupuesto de la Comunidad de Madrid a los centros privados. Entonces, ¿qué se derivan? Pruebas diagnósticas, pues como he dicho, resonancias, intervenciones quirúrgicas. Eso está legalizado, para eso legal, porque la Ley General de Sanidad tiene el artículo 90 que autoriza esas derivaciones. Eso lleva 30 años. O sea, que esa ley de sanidad lleva 30 años. Hace años se creó, pues porque antes la medicina pública no podía ofertar todos los servicios, o sea, se creó ese concepto de que parte fuera derivado en centros privados. Pero eso ahí ha sido el coladero que ha ido metiendo todas las derivaciones, ¿no? Engordando la medicina privada. La legislación estatal, todos tenemos derecho, hay que saberlo, está en el decreto, y se garantiza la atención a todos los pacientes del sistema público con unos tiempos máximos de atención de pruebas diagnósticas, de terapéuticas y de consultas externas especialistas. Para eso se prioriza, porque las derivaciones tienen se catalogan como una prioridad clínica, menos graves, si atención menos de 30 días, preferentes de 30 a 90 días, y hay patologías que no son graves, que pueden admitir una demora de 90 días. ¿Qué ocurre cuando el paciente es derivado? Nosotros los clínicos priorizamos, depende del diagnóstico clínico, ¿no? Entonces el paciente cuando es derivado, si se niega a ser atendido en un centro privado, contra lo establecido en la ley, en el Real Decreto, pues esa prioridad clínica que está establecida desaparece. Con lo cual, si desaparece esa prioridad, ya tienes un riesgo de tu salud, porque ahora los clínicos vamos a saber cuál es la derivación. Entonces, la ley de espera quirúrgica que llamamos, la regulación legal, tiene que contemplar, está contemplada en la ley en el artículo 6 de 2009, y se contempla libertad de elección tanto en la atención primaria como en la especializada. En la atención primaria, más o menos uno puede elegir qué médico quiere que la atienda. En la atención especializada, que está recogido en la ley, no se cumple. Cuando te llaman, uno no puede elegir qué especialista, qué hospital quiere que me atienda, pero sin embargo está recogido en la ley. Y eso el ciudadano puede exigirlo en la administración. Se contempla reducir la lista de espera. La Comunidad de Madrid dice que tiene que haber un máximo de atención de 30 días desde la fecha de la indicación quirúrgica. Tiene la perversión. Cuando te da a elegir, lo ofrecemos, usted se ha operado. Menos de 30 días. Yo no puedo elegir qué centro, con lo cual, como ya me salgo de la lista de espera quirúrgica que la Comunidad de Madrid me impone, ya no vamos a cumplir el plazo de 30 días, con lo cual ya cumplimos dos criterios, ¿no? Y la ley de espera quirúrgica tiene que estar regulada por el principio de equidad, porque todos somos iguales en la sanidad pública, por algo fundamental que es la prioridad clínica. Pues prioridad, el que está más grave tiene más prioridad, evidentemente, el que no tiene, y por la antigüedad. Por lo cual, todos esos criterios deberían de cumplirse en el día de esta espera quirúrgica y empezamos a ver quién no se cumple, ¿no? Sí, se me ha ido. No, dale para adelante. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes en la lista de espera quirúrgica? Pues vemos que cuando entramos a la lista de espera se cumple algo que es la confidencialidad y la ley de protección de datos. Hoy en día, la Comunidad de Madrid tiene un call center, o sea, nosotros derivamos a un paciente y la Comunidad de Madrid pues, tiene un call center que deriva todas las derivaciones hospitalizadas. Es una entidad privada, o sea que ya hay algo que nos chirría, dice que son datos clínicos confidenciales de alguien que una entidad privada está gestionando. Se rompe una continuidad asistencial. Un paciente le ve a un médico en un hospital, diagnostica y le indica, bueno, a usted le vamos a operar del hombro, no va por caso, ¿no? Todo el método en derecho de operarse. Antes, eso de ahí, cuando un especialista indicaba una cirugía, la misma lista de espera hospital gestionaba esa cita y el clínico veía a esa misma persona, al paciente operándole, ¿no? Hoy en día, como va a un call center, ese call center es el que va a llamar al paciente y el paciente va a ser llevado a un centro privado. Con lo cual, un médico diagnostica, pero lo va a operar un médico que nunca se le ha visto, que lo va a operar en la clínica privada, centro o la que sea.
procedimientos danos completos, porque no solo hay que saber el paciente. Un médico indica, por ejemplo, una colonoscopia, es una técnica habitual, no exenta de riesgos, porque todo el mundo asumimos un riesgo que es hacer una colonoscopia, pues tener una perforación de colon, que firmamos simplemente informados, no es una técnica inocua. Cuando llevas a un centro privado, se pacta con esa empresa un precio en que es algo diagnóstico. Pero si te meten en una colonoscopia y se ven pólipos, eso tiene otro precio. Entonces las empresas privadas, esa colonoscopia de que pues sí, usted un pólipo, le quitamos, pero tiene que volver a hacer una segunda colonoscopia para hacer algo terapéutica. Servicios públicos de salud, cuando te hacen, que es diagnóstica y terapéutica a la misma al mismo tiempo. O sea, que asumen unos riesgos y pacientes, no le gusta hacer las colonoscopias, ¿no? Y luego incumple el derecho de libre elección, lo que hemos dicho, ¿no? Si lo haces en un centro privado, la administración tiene una amenaza al paciente que dice a usted no se sabe cuándo se lo va a llamar, ¿no? Con lo cual sale de la lista de espera quirúrgica que tenemos en la Comunidad de Madrid y se queda en una lista de espera que llamamos un limbo que no va con prioridad clínica, se queda en la lista de espera del hospital, teóricamente que el paciente ha dicho, yo creo que me espera en el hospital el 12 de octubre porque lo que tengo al lado. Se queda en esa lista de espera, pero sin ningún dato de prioridad, por lo cual los clínicos no saben qué diagnóstico de cada paciente. Y por eso mismo ahí es importantísimo para la salud, ¿no? ¿Y qué supone esto? Sobrecostes. Sobrecostes, porque muchas veces hospitales públicos hacen pruebas, operatorios, que empresas privadas después van a volver a hacer algunas pruebas. Duplicación de y no se factura, evidentemente, la sanidad pública. Se hacen paquetes de intervenciones que se venden, que no se sabe a qué, que no establecidos y no están publicados. Por ejemplo, las empresas privadas se venden precios de operarse de hiperplasia de próstata. Cuando la empresa privada opera y encuentra un cáncer de próstata, pues hay un precio pactado antemano, y de hecho hemos visto nosotros, pues en la clínica privada no opera al final de esa cirugía de próstata de cáncer y se deriva después al hospital público, ¿no? No se asumen complicaciones, por ejemplo, se opera, 3 meses después tiene una complicación, no vuelve a la clínica privada que lo operaron, va a la seguridad social, a un médico que no tiene nada que ver, que no se lo operó, con lo cual no se asumen complicaciones ni seguimientos meses después, ¿no? Incluso responsabilidad civil. Cuando uno hace una técnica tiene que asumir todo lo que hace, ¿no? Después, muy difícil que esa persona, el paciente pueda volver a la persona que lo operó un año antes, ¿no? Con lo cual, también hay una responsabilidad legal. ¿Qué habría que hacer? Evidentemente una mejora lista de espera quirúrgica. Pero optimizar recursos, que se asegura confidencialidad de datos. Profesionales son muy típicos con la lista, con la call center que llaman de todo Madrid. Con requisitos de lista de espera que aseguren los principios de equidad, prioridad clínica y ayuda. Con un aumento de la eficiencia de los recursos, no disminuyendo recursos sanitarios que estamos ahora sufriendo. Y pues una adecuada valoración de los costes, beneficios y nuevas tecnologías, ¿no? En parte de los sanitarios tenemos que dar difundir de todo lo que está ocurriendo, pero algo fundamental que es el ciudadano, que yo creo que hay muchísimo por hacer, ¿no? Cuando uno no está de acuerdo cuando le derivan, si todos los pacientes dijéramos lo mismo, es decir, pues no, mire usted, yo no quiero, que me niego porque no soy doctor privado, y lo pongo por escrito y lo hago una queja a la administración, cambiaría muchísimo, porque además tenemos algo que es de nuestra parte de la ley, ¿no? Hay asociaciones que incluso hacen esto de lo ha hecho para reclamaciones, que se ponen en palabras sencillas, pero por ejemplo para tu salud, en algunos sitios rellenan todos los motivos al paciente que está de acuerdo, le dan, pues mire, es un modelo que usted puede hacer y presentarlo en el servicio de atención al paciente, ¿no? Es un modelo, pues este es otro modelo, yo rechazo a ser que he operado en la privada. Hay una aplicación que ha hecho la María Blanca de La Rioja, que no lo puedo poner aquí, no está en el móvil, y explican todo lo que está haciendo la privatización y aconsejan al paciente qué tiene que hacer. Pues lo que tiene que hacer, como usted diga en el call center, usted primero puede hacer es decir a la persona que te llama, usted, pues dígame, identifíquese usted con su nombre, porque en futuro si tengo que hacer un recurso legal, quiero saber un poco su nombre, decirle que le vas a grabar, incluso con el teléfono móvil, y que no estás de acuerdo, y te lleva a un centro privado.
y incluso que digan ustedes el tiempo de espera que tiene mi hospital de referencia, cuánto es y que me diga todo por escrito, ¿no? Y eso hay que escribirlo y presentarlo a servicios de atención al paciente, a la Consejería de Sanidad, y también porque, si hemos dicho, si uno dice que no quiere operarse en un centro privado, va a salir de esta lista de espera, por lo cual puede pasar que en patología que sea, de repente quede y me llamen en 8 meses. Por lo cual eso ahí hay que existirlo. Entonces, fundamental, lo que decíamos antes, ¿no? Los sanitarios, es fundamental, los ciudadanos, todos tenemos que dejarnos y dejarlo más por escrito para la administración. Y bueno, espero haber sido breve y os me ha gustado el seguimiento. Es un poquito pretencioso, Lo que yo pretendo es una cosa sencilla, es dos cosas o tres. Una, llamar la atención, llamar vuestra atención sobre el papel fundamental que tiene, de hecho, que debe tener como concepto la salud en todo lo que es la política municipal, en la escala de valores, en el programa, de los partidos que se presentan a las elecciones, con independencia de que exista una determinada competencia municipal en salud o un área específica dentro del ayuntamiento dedicada a la salud, etc., porque de hecho pues la tiene, ¿no? Vale. Y luego ilustrar con algún dato una pincelada sobre por dónde podría ir la política municipal de promoción de la salud. Sabéis que la ley no otorga a los ayuntamientos las competencias en asistencia sanitaria, pero sí en promoción de la salud. Aunque es una cosa que se ha ido recortando, pero todavía es posible. Bueno, la idea, digamos, central, la idea matriz, la que da sentido a todo esto que estoy contando, es esto que dice la disposición. La salud es un asunto público y comunitario, es decir, no es una cosa que tenga que ver con el individuo estrictamente, que se circunscriba al ámbito reducido de lo inmediato, de los escenarios inmediatos en los que viven las personas. La salud es una cosa que tiene que ver con el contexto mental. Hasta el punto, vamos a ver si esto funciona, y que como dice ahí, el mayor impacto sobre la salud que pueden producir los ayuntamientos no se produce por decisiones que se toman en el área de salud, sino en otras áreas, como esas que aparecen en la pizarra, ¿verdad? Urbanismo, vivienda, movilidad, medio ambiente, servicios sociales, se ha hablado de educación, se ha hablado de deportes, participación, economía. Todas esas áreas municipales tienen una repercusión evidente sobre la salud. Ha dicho una cosa Maite Pina, cuando ha intervenido, que me ha gustado mucho, porque ella decía, bueno, los ayuntamientos en educación tenemos una competencia muy reducida. Pero, bueno, es que la educación es mucho más que la escuela de los niños y tal, ¿no? Y por lo tanto, lo que queremos construir y podemos construir en el ayuntamiento es lo que ella llamaba una ciudad educadora. Bueno, pues suscribo esa idea y la aplico al ámbito de la sanidad. Entiendo que queremos hacer una ciudad saludable. Y por ahí va la cosa, una ciudad saludable. Bueno, ¿de qué depende la salud? Esto lo voy a pasar. Porque bueno, esto es una adaptación de un modelo clásico de los determinantes de la salud, porque la gente enferma y porque la gente se muere, etc. Lo que viene a decir que esto es como una cebolla, ¿verdad? En el centro de la cebolla hay un círculo rojo donde dice edad, sexo y factores físicos y genéticos. Es decir, evidentemente no somos todos iguales. Tenemos unas variables de tipo físico que son diferentes, tenemos un sexo, tenemos una edad en un momento determinado y otro tipo de condiciones, y todo eso hace más o menos probable que enfermemos de determinadas cosas. Pero eso está dentro de un contexto que además se puede ver en distintos niveles, ¿no? Evidentemente hay un nivel inmediato, cercano, próximo al individuo, el nivel de la familia, del trabajo, de los amigos, etc. Y hay un nivel más amplio, que sería el círculo verde, donde dice condiciones de vida y condiciones de trabajo. Y ahí hablamos de cuestiones como producción de alimentos, precio de los alimentos, accesibilidad de los alimentos, educación, evidentemente, el tipo de educación, las características de la educación condicionan mucho los recursos personales que tienen y por tanto la probabilidad de enfermar, el ambiente del trabajo, no digamos el desempleo, todos los estresores que pueden estar asociados a la actividad laboral, el agua, el saneamiento, evidentemente los servicios de salud, como
como sean, qué características tengan, y de esto nos han ilustrado nuestros compañeros antes, la vivienda, etcétera, etcétera. Incluso había un nivel más amplio que tendría que ver ya con cuestiones más generales, de tipo socioeconómico, cultural, medioambiental, etcétera, ¿no? Bueno, no voy a entrar aquí porque me entendería mucho. Hay una idea que simplemente la apunto, ¿no? El concepto según el cual la enfermedad es un problema estrictamente individual, evidentemente es un concepto claramente conservador. Claramente conservador porque lo que nos está diciendo es que si tú estás enfermo, el que está enfermo eres tú. Y es un problema individual que nada tiene que ver con las condiciones de vida en las que vives. ¿De acuerdo? Y os he puesto ejemplo aquí, el ejemplo de la enfermedad mental. Bueno, hay un concepto según el cual eso que llamamos enfermedad mental, la depresión, la ansiedad, en fin, los problemas de adicciones, yo soy psicólogo y por eso este es un tema que me interesa especialmente, pues es un problema que tiene que ver, bueno, pues con neurotransmisores cerebrales, con cuestiones biológicas, con tal, como si fuera algo ajeno al contexto en el que uno vive, ¿no? Y además a eso se le da un cierto marchamo de cientificidad. No es que te ha bajado la serotonina, es que tal, no, vamos a ver. Esta gráfica representa cómo han aumentado la incidencia de trastornos mentales entre el año 2006 y 2010 en España. Es un estudio, no lo voy a detallar, simplemente lo que quiero hacer a usted es que son temas, y de esto hay mucha estadística además, extraordinariamente sensibles a los cambios sociales y concretamente a la crisis. Bueno, esto es un dato de la Comunidad de Madrid que simplemente lo traigo para ilustrar lo mismo. ¿Cómo influyen las desigualdades sociales en la salud? Vamos a ver. Ahí lo que se representa es qué porcentaje hay de incidencia de 4 tipos de problemas de salud en las personas mayores de 65 años de la Comunidad de Madrid. Lo interesante del gráfico es que distingue entre personas que proceden de una actividad laboral manual, es decir, estatus socioeconómico más bajo, y los que proceden de una actividad laboral no manual, en principio, estatus socioeconómico más alto. Por ejemplo, la obesidad es una cosa que afecta al 68% de las personas mayores de 65 años de origen profesional manual, pero a la mitad, menos de la mitad, 31,4% de los trabajadores no manuales. El colesterol, la hipertensión, la diabetes. Sabéis que estamos en medio de una tremenda epidemia de sobrepeso, de obesidad y de todos los problemas de salud que están asociados a ello. Bueno, pues este tipo de cosas no se reparten equitativamente en función de las clases sociales. Esto es otro dato curioso, interesante. Esto lo hicimos nosotros en el Ayuntamiento de Madrid. Esto es los distritos de la Ciudad de Madrid, cuál es la esperanza de vida. Y veis que la esperanza de vida no es equitativa. Entre el distrito donde más vive la gente, que es el distrito de Salamanca, que está aquí arriba, a ver si lo puedo señalar. Sí, que son 83 años, y el distrito donde menos vive la gente, que es Villa de Vallecas, son 79,1, hay 4 años de diferencia de esperanza de vida. Es decir, los del barrio de Salamanca viven 4 años más que los del distrito de Villa de Vallecas. Estamos hablando de una encuesta hecha con una muestra suficientemente grande como para que esa diferencia sea estadísticamente significativa, no se debe al azar. Incluso si viéramos la ordenación, bueno, vamos a ver en otro. Fijaos, podría haber tenido un montón de cosas parecidas, me he quedado solamente con 3 o 4 diapositivas, ¿no? Aquí lo que se representa es prevalencia de factores de riesgo de diabetes por distritos de Madrid. Los factores de riesgo son dieta desequilibrada, sedentarismo, sobrepeso. Entonces, lo que aparece en la diapositiva es todos los distritos de Madrid ordenados por renta, por nivel socioeconómico, renta per cápita. Desde el que menos, que es Puente de Vallecas, hasta el que más, que es el distrito de Chamartín. Y veis cómo estos 3 factores de riesgo aparecen en una proporción sumamente elevada en todos los distritos, pero en 3 de ellos especialmente, que son Usera, Villaverde y Cálava, justo los distritos que están a la izquierda. Me hubiera gustado traer datos de Pozuelo, pero lamentablemente no sé si es que no existe, yo por lo menos no uso. De todas maneras, lo traigo porque a pesar de todo intento descentralizar
otra manera de ver esto, si estoy contando de esas cosas. Bueno, esto es una fórmula clásica que lo que nos dice que los problemas de salud de la gente pues tienen que ver con, por un lado, determinados factores de riesgo, que son causas orgánicas, pero sobre todo son cuestiones de estrés, de explotación, de inmunidad, experiencias de un control, en definitiva, condiciones de vida que no hacen fácil, que no hacen probable la salud, que aumentan la probabilidad de problemas de salud, y en el denominador de la ecuación aparecen los recursos que uno tiene, tanto recursos personales como recursos comunitarios, que a la vez también tienen mucho que ver con las condiciones de vida de la gente. Por lo tanto, la promoción de la salud, ¿por dónde va? Va por la línea de aumentar el numerador, perdón, disminuir el numerador, evidentemente, y aumentar el denominador. Y son cuestiones, como decía antes, tienen que ver estrictamente con la salud en muy pequeña parte. Básicamente tienen que ver con políticas municipales o políticas más de otro tipo de ámbitos, ¿no? ¿Cómo voy de tiempo? No es por sí, es general de Bueno, termino, a ver, por lo tanto, a mi humilde entender, principios estratégicos para la promoción de la salud en el municipio. 1. La salud es una dimensión que está presente y conviene que esté de manera explícita en todas las políticas municipales. 2. Adoptar una estrategia poblacional, que no es ir uno a uno, considerando la enfermedad como una cuestión de elementos aislados, sino en términos poblacionales. Atención especial al problema de la equidad y a las desigualdades sociales en la salud. El trabajo a pie de obra. A pie de obra quiere decir en el municipio y en el barrio, en contacto, en alianza, como dice después, con organizaciones del municipio, del pueblo. Fundamental, la búsqueda de alianzas. ¿Con quién? Pues evidentemente con servicios sociales, evidentemente con medio ambiente. ¿Quién pone en duda la importancia de cómo sea la calidad del medio ambiente de la salud? Evidentemente con el deporte, con el urbanismo. Hombre, una manera de promover la actividad física, se me ocurre, es construir carriles bici, ¿no? Y esto es una cuestión que tiene que ver con el urbanismo. Comercio, cultura, evidentemente participación, esto es el tema de la salud, y de manera muy especial todo lo que son asociaciones ciudadanas, fundaciones, grupos, universidades, clubes de fútbol, casas regionales, empresas. Bueno, evaluación de los resultados de las acciones y el elemento de la participación. Bueno, hay algunos aspectos prioritarios, ¿verdad?, que serían todo lo que son los problemas de salud derivados del envejecimiento. Hay un problema, ¿verdad?, en España del envejecimiento de la población, y eso implica prioridades determinadas, necesidades de salud derivadas de la inmigración, de la deprivación socioeconómica, como consecuencia, por ejemplo, de la crisis, del entorno humano. ¿En qué asuntos? ¿En qué temas? Bueno, pues en lo que son los principales determinantes de la salud hoy en día en España. Hay en los países como el nuestro, nos morimos poco de enfermedades infecciosas. Nos morimos más de problemas de salud que tienen que ver con el estilo de vida. Si nos alimentamos bien, si practicamos actividad física, si fumamos, si abusamos del alcohol o de otras drogas, si practicamos determinadas conductas sexuales de riesgo, etc. Bueno, por ahí iría la cosa. Atención al sobrepeso, la obesidad, el tabaquismo, el alcohol, el tema de la salud mental, ansiedad, depresión, anticonceptivos y salud sexual en general, especialmente en jóvenes, problemas de salud en el anciano, etc. Bueno, nosotros en Madrid, yo llevo 29 años nada más trabajando en el Servicio de Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Madrid, que por cierto, Esperanza Aguirre ha dicho que se gana a bailar. Entonces, entre otras cosas, trabajamos en cuestiones de talleres de educación para la salud con estos temas que veis aquí, con estos temas que veis aquí, en los leyes. Entonces, si queréis saber algo más, pues me lo contéis después. Se acabó. Esto se parece más bien a una novela policíaca que realmente a una historia de la sanidad madrileña, porque se ha comentado aquí que el tema fundamental de la privatización de la sanidad madrileña tenía que ver fundamentalmente con la crisis. No tiene que ver con la crisis,
tiene que ver con un plan ideológico para realizar las variedades. Y solamente de todo lo que ha escrito, solamente un solo dato. En el año 2008, estando el señor Lamela, el consejero de... No, perdón, Güemes, Güemes, el consejero de la Comunidad de Madrid, reúne a un grupo de empresarios de Inglaterra y de Madrid, cuando todavía no se hablaba de la crisis económica, y les dice, y el programa consistía algo así como que en Madrid hay mucho negocio con la sanidad, ¿no? Antes de la crisis. Es decir, todo esto ha sido un plan deliberado para acabar con la sanidad pública y convertirla en algo. Bueno, y me ahorro todo lo demás. Bien. Entonces ahora voy a pasar un poco al tema del programa. El programa, yo pertenezco también al grupo de sanidad de Podemos, y tenemos elaborado un programa para todo Madrid. Madrid supongo que estará de acuerdo, Podemos, en que las cosas que voy a decir más o menos que las compartan, ¿no? Ese programa que tenemos elaborado, que es para la Comunidad de Madrid, tiene actualmente 31 folios. Empezó con 6, luego pasó a 20, ahora llevamos 31 y nos seguimos reuniendo. Bueno, y solamente voy a hablar, no voy a hablar lógicamente ni siquiera de 6, y voy a hablar de los puntos que consideramos que son más o menos innegociables desde el punto de vista de nuestro programa, que serían los siguientes. Universalidad. Atención a toda la población sin excepción alguna. De titularidad y gestión pública, es decir, de competencia estatal, autonómica y local, no privada. De calidad, con los medios técnicos y de personal actualizados. Sostenible, con la aportación económica adecuada. Eficiente, con resultados objetivables y de evaluación de los mismos. Basada en criterios de justicia y equidad. De racionalidad, con criterios lógicos, sin recortes ni despilfarro, que sea factible y viable. Crítico, analizando errores y aciertos. Con evaluación de los medicamentos y la tecnología y la relación coste-beneficio. Esto habría que hablar mucho de los nuevos medicamentos y los nuevos aparatos tecnológicos, hasta qué punto, sobre todo a nivel de medicamentos. Yo como soy psiquiatra puedo comentar, por ejemplo, que hay un cuadro muy frecuente ahora mismo en mi infancia, que es la hiperactividad y déficit de atención, que era una cosa que hace 20 años no se diagnosticaba porque el medicamento que se utilizaba para eso valía más o menos 200 pesetas. Ahora hay uno que vale como 30 veces más y que se receta habitualmente, y el número de diagnósticos de ese tipo de cuadros ha aumentado exponencialmente. De hecho, cuando yo trabajaba, el laboratorio farmacéutico que tenía este medicamento visitaba todas las semanas, es decir, porque había que entonces, este tipo de cosas hay que evaluarlas, ¿no? Hasta qué punto, digamos, la tecnología y los avances científicos tienen que ver con intereses de las multinacionales más que con las necesidades de la población. Vale. Más respetuoso con los derechos de los trabajadores, contratos, despidos y jubilaciones. Bueno, la política laboral de la Comunidad de Madrid con respecto a los trabajadores de la sanidad es absolutamente vergonzosa. Contratos de guardias, contratan un profesional un día y le despiden al día siguiente, pues, y no tiene derecho incluso a los derechos que tiene todo el mundo laborales. Es una cosa absolutamente vergonzosa, ¿no? Contratos de un médico joven que le contratan, que está recién casado, que tiene un piso, pues no sabe si va a poder pagar su piso, porque le han contratado por 3 meses y en los 3 meses le puede ir a la calle. Y esto lo hacen con los médicos, con las enfermeras, con el personal sanitario, con celadores, con todo el mundo. Esa es la política que sigue actualmente la Comunidad de Madrid. Desde luego estamos en contra de una serie de cosas. Como ha dicho antes, la palabra externalización no existe y se la han inventado como para decir que, bueno, que ellos realmente no transfieren las pruebas a lo privado, sino que simplemente hacen una cosita ahí como burocrática, ¿no? Entonces, no a las privatizaciones, a las externalizaciones, a los conciertos, a las transferencias o a las concesiones administrativas. Y todas las que están vigentes cuando, si alguna vez llegamos a gobernar Madrid, la idea sería retrotraer todo eso, acabar con ello, que no es fácil, porque eso lleva una serie de acuerdos que son económicos, judicial, habría que entrar en tribunales, en denunciarlo, etcétera, etcétera. Bien. No a las puertas giratorias, que se ve claramente como todos estos consejeros de la Comunidad de Madrid han accedido luego a puestecillos más o menos importantes relacionados con lo privado, valiéndose del prestigio, entre comillas, que tenían cuando eran consejeros de la Comunidad de Madrid.
transparencia, que es un tema absolutamente básico, ¿no? Es decir, que la población tiene que tener acceso al conocimiento de todo lo que se hace en esta materia y en todas, por supuesto, ¿no? Todo debe ser de conocimiento público. Y sobre todo una cosa que parece que todo es muy complicado, pero que en realidad todo es muy sencillo. No se trata de inventarse gran cosa, se trata de retrotraer. Es decir, tenemos que volver a la sanidad que había antes. Prácticamente es eso, es decir, lo que existía antes de que el PP gobernara la Comunidad de Madrid. Era una cosa que tenía muchos defectos, que se puede analizar, pero que es una cosa sostenible y bastante razonable. Ese sería el programa, digamos, general para Madrid desde el punto de vista de la sanidad pública. Y ahora vamos un poco con las cosas de Pozuelo. Bueno, como comentabais antes, en la educación, las competencias del Ayuntamiento de Pozuelo a nivel de sanidad pues son muy limitadas, prácticamente 4 cosas, ¿no? Pero bueno, hay algunas cosas. Hay una cosa que la gente dice a nivel popular, que es que el que no llora no mama. Es decir, si un ayuntamiento no hace presión a la Comunidad de Madrid para que las cosas se organicen aquí, eso pasa también con los transportes, eso pasa con la educación y pasa también con la sanidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues actualmente pues, y toda la idea de privatizarlo, pues lógicamente el Ayuntamiento de Pozuelo no hace ningún esfuerzo, más bien cero, todo lo contrario, para que se done de más calidad asistencial el pueblo. Bien, yo como he trabajado, yo sí que he trabajado en salud mental, muchos años he trabajado 20 años en salud mental. Os poner un ejemplo, en salud mental actualmente hay un programa de salud mental que ha finalizado en 2004, no está ya vigente, pero cuando hablo, por ejemplo, de salud mental, de los programas de salud mental, si os leéis ese programa que está ahí, lo podéis leer, da soluciones para todo, es decir, para todas las posibles dificultades que tenga una persona en su vida, ahí te lo solucionan, porque da ahí, ¿no?, de drogas, de alcohol, de malestar social, es decir, hasta de paro habla el programa de salud mental. El hecho real, no el que dice el programa, es que hay una oficina de salud mental en Madrid que se dedica a esto y la función de esa oficina de la salud mental es el desmantelamiento de todo lo que existe. En la práctica, lo digo porque yo he estado allí y conozco perfectamente al que se encarga de esto, y es una oficina de desmantelamiento de la salud mental. Hasta el punto de que, por ejemplo, en el área 6, cuando yo empecé a trabajar en el área 6, el área 6 era 3 dispositivos, el de Argüelles, el de la Sierra, actualmente el de Madrid ha pasado a la Clínica de la Concepción, el de Majadahonda se mantiene incorporándole nuevos pueblos. Este servicio de salud mental cubre Majadahonda, Pozuelo de las Rozas, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo, Boadilla, Gijona, Brunete, y no han añadido ahora Torrelodones y Hoyo de Manzanares. Eso para 10 o 12 profesionales. Eso es como funciona la salud mental en Madrid. Y en Villalba han puesto un hospital privado, de reciente creación, donde realmente la salud mental en Villalba ha desaparecido, ya no hay salud mental en Villalba. Por lo cual, entre otras cosas, el ciudadano de esta comunidad, dependiendo de donde viva, pues tiene derecho a que le den salud mental o que le traten como un enfermo mental en un hospital, etc. Así que esta es la situación, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la realidad de este pueblo, la petición nuestra en nuestro programa es la creación de un centro de especialidades. Es necesario que en Pozuelo haya un centro de especialidades. Entre otras cosas porque el hospital Puerta de Hierro está totalmente sobrecargado. Os voy a contar una cosa anecdótica. Es decir, yo como médico he trabajado toda la vida, que a mí en Puerta de Hierro me conoce todo el mundo, yo no puedo ir a ver a los profesionales aunque sean amigos. ¿Por qué? Porque, hombre, no venga que tengo 24 citados hoy y tengo pendiente que las pruebas de laboratorio, las pruebas del TAC, la resonancia magnética, etc. No puedes asistir realmente, aunque vayas como, digamos, de recomendado, ¿no? Y entonces yo voy a asistir a atención primaria de aquí a Pozuelo porque ya no voy a Puerta de Hierro, porque además no tengo cara de presentarme allí como amiguete de uno y decir, oye, tú, que salte en la lista, que voy a... No se hace ya porque no puedes hacerlo porque están sobrecargados de trabajo hasta el máximo. Entonces, un centro de especialidades es absolutamente necesario, ¿no? Y luego una potenciación del servicio de urgencia. El servicio de urgencia de Puerta de Hierro está totalmente sobrecargado de una cantidad de una demanda brutal, y entonces sería conveniente fortalecer el servicio de urgencia de aquí, que funciona de forma regular. Y luego hay una cosa que me propongo hacer yo desde el punto de vista personal, no se lo comentaba a nadie, pero lo digo ahora. En Majadahonda, desde hace un par de años, existe un programa que lo lleva el jefe de servicios de psiquiatría de Puerta de Hierro, que se trata de algo relacionado con el cine y psiquiatría. Es decir, ahí proyectan películas y
luego a partir de esa película, luego hay un debate posterior sobre lo que ha pasado en esa película. Bueno, pues yo me ofrezco en el Ayuntamiento de Pozuelo a hacerlo. Es decir, eso sería un proyecto mío personal, sería interesante. Sería tan interesante que al principio iban 20 personas y ahora la gente está protestando porque se llena el cine y se queda gente fuera porque no puede entrar. Y es un tema que yo creo que a la población en general le interesa. Eso es todo.